Hermanos y hermanas en Cristo, que el amor y la gracia de Dios reine siempre en cada uno de nuestros corazones. Las lecturas de este segundo domingo después de Epifanía nos invitan a reflexionar en cuán grande es Dios, quien nos ha dado todo cuanto existe desde antes de nuestro nacimiento. En la primera lectura podemos ver el llamado de Dios al pueblo de Israel desde antes de nacer. Y observemos la forma en que está escrito el texto. Es en forma de poesía. En el verso 1, Israel habla a la tierra, a tierras lejanas, a naciones distantes con las palabras: el Señor me llamó. Antes de que yo naciera en el vientre de mi madre, pronunció mi nombre. El pueblo de Israel es identificado como el servidor de Dios. Este Israel tal vez se refiere a aquella pequeña comunidad de creyentes desterrada en Babilonia. Ese pequeño grupo que mantiene viva la esperanza y la fe en Dios. Ese grupo que, a pesar de estar lejos de su tierra, mantiene su confianza en Dios. Y siendo el tiempo del exilio, el profeta anuncia una salvación para todas las naciones, no únicamente para el pueblo de Israel. En la Biblia encontramos que Dios no solo llamó al pueblo de Israel, sino que también llamó a los profetas. Por ejemplo, al profeta Jeremías lo llamó usando una expresión literaria muy similar a la anterior cuando dice: la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta de las naciones. El llamado tiene un propósito. Por ejemplo, en el contexto de Isaías 49, Israel es llamado para hacer luz de las naciones. En el Nuevo Testamento, Jesús recoge este título para decir que Él es la luz del mundo. Y luego Jesús pasa este mensaje a las personas que lo siguen con las palabras: ustedes son la luz del mundo, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a Dios. En otras palabras, los seres humanos son la luz del mundo. Y cada persona necesita hacer brillar la luz. Para que las obras sean buenas, necesitan la ayuda y la presencia del Espíritu Santo, y así terminaremos alabando a Dios por las maravillas que Dios hace en cada una de las personas. En el salmo que escuchamos hoy, que fue el Salmo 40, versos del 1 al 11, el salmista pone toda la esperanza y confianza en Dios. Reconoce que Dios llama a obedecer y que no es necesario holocaustos ni sacrificio de animales para obtener el perdón de pecados. Además, el salmista ora para recibir de Dios protección, misericordia, amor y verdad. Y en la otra lectura que hicimos, que fue la de 1 Corintios, versos del 1 al 9, capítulo 1, versos del 1 al 9, Pablo se identifica como apóstol llamado por la voluntad de Dios y escribe de una manera solemne a la iglesia de Dios que está en Corinto, dando a entender que la iglesia es de Dios y no de ellos. Pablo reconoce que la gracia y la paz vienen de Dios y en unión con Cristo hay riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. En el Evangelio de hoy, que fue el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 29 al 42, encontramos signos que revelan la gloria de Dios, invitando a creer en Jesús y seguir a Jesús para dar testimonio de fe. En esta lectura encontramos una descripción de la misión de Juan el Bautista. ¿Recuerdan ustedes quién era Juan el Bautista?
Juan el Bautista mantenía ocupado bautizando con agua en el río Jordán. Él preparaba el camino para que el pueblo de Israel conociera a Jesús. Juan daba testimonio de Jesús y preparaba a sus testigos para seguir a Jesús. Juan vio revelada la gracia de Dios en Jesús y usó la imagen de cordero, y no cualquier cordero. Como testigo declaró haber visto la presencia del Espíritu Santo que descendía como una paloma y permanecía sobre Jesús. Juan el Bautista anunciaba que Jesús iba a bautizar no solo con agua, sino también con el Espíritu Santo. Juan el Bautista declaró lo que vio. Dio testimonio de Jesús, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿podrían ustedes dar el mismo testimonio que dio Juan el Bautista? ¿Reconocen ustedes que en Jesús permanece y vive la presencia del Espíritu Santo? Así como Juan el Bautista vino para cumplir su misión, ¿cree usted que también usted vino para cumplir una misión en este mundo? En nuestro pacto bautismal somos llamados y llamadas a dar testimonio de la obra de Dios. La misión de Juan no solo fue reconocer a Jesús, sino que también anunció a otras personas que Jesús es el Cordero. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es quien quita el pecado del mundo. Cuando los discípulos vieron, oyeron, creyeron y reconocieron a Jesús como el Maestro, decidieron seguirlo. Y cuando Jesús vio que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Pudiéramos nosotros cuestionarnos y decir, ¿qué buscamos cuando decidimos seguir a Jesús? Observemos que las palabras de Jesús, vengan y vean, son palabras que dan la bienvenida. Y cuando fueron y vieron dónde se hospedaba Jesús, decidieron quedarse con él. Mi pregunta es, después de que tú sabes quién es Jesús, ¿desearías seguir a Jesús, el gran Maestro? ¿Qué significa Jesús en tu vida? Jesús te invita a seguirlo con las palabras, vengan y vean. Seguir a Jesús es un acto de fe. Ir hacia Jesús es un desafío constante en nuestra vida. Seguir a Jesús implica ver el rostro de Jesús actuando en la vida de las personas. Necesitamos sentir la presencia viva y real de Jesús actuando en medio de nuestra soledad, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestro dolor. Porque es Jesús quien te levanta, te anima, te da fuerzas, te guía, te aconseja y te da ánimos. Y no solo necesitamos ver y sentir la presencia de Jesús, sino que también necesitamos escuchar su palabra, que es palabra de vida. Y cuando escuchamos palabras de odio o de discriminación, entendemos que eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Eso no es lo que enseña Jesús. No podemos predicar ese Dios castigador o ese Dios vengativo. Necesitamos entonces aprender a discernir entre lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿el Evangelio del amor viene de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces puedes reconocer que ese amor es el mismo Jesús y ese es el Maestro a quien tú debes seguir. Y es Jesús quien nos guía y nos muestra el camino para conocer al Dios vivo, al Dios real, al Dios que vive y actúa entre nosotros y nosotras. ¿Cómo puede usted reconocer que en Jesús permanece y vive la presencia del Espíritu Santo?
Si el Espíritu Santo es real en Jesús, entonces el Espíritu Santo es amor y da dones para actuar usando los dones por senderos de solidaridad, senderos de justicia, senderos de esperanza, senderos de amor y fe. En la lectura del Evangelio que escuchamos hoy, ¿recuerdan ustedes quiénes fueron los discípulos de Jesús? La lectura dice que Juan estaba con 2 de sus discípulos. Uno de ellos se llama Andrés. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Después de haber escuchado a Juan el Bautista, que les decía, aquí tienen al Cordero de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Ellos, muy bien, siguieron a Jesús porque reconocieron al Maestro. Y al reconocer al Maestro, ¿cómo lo llamaron? Rabí. Muy bien, Rabí significa maestro. Si alguien te está siguiendo, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cómo te sentirías si alguien te sigue? Igual pasó con Jesús. Por eso la pregunta de Jesús fue, ¿qué buscan? Los 2 discípulos no solo querían seguirlo, sino que también querían saber dónde vivía. Por eso Jesús les dijo, con unas palabras sabias, vengan y vean. Los 2 discípulos fueron, vieron, pero también se quedaron con él. Reflexionemos ahora en la actitud de Andrés. Después de que Andrés vio a Jesús, escuchó quién era él, habló con él y reconoció dónde se hospedaba. ¿Qué hizo? Él se guardó todo lo que sabía de Jesús. ¿Qué hizo Andrés cuando se encontró con su hermano Simón? Le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. O sea, Andrés reconoció quién era Jesús y por eso anunció la noticia y juntos decidieron seguirlo. Andrés no solo dio testimonio de haber encontrado a Jesús, sino que también lo llevó hacia Jesús, desarrollando así su rol misionero. ¿Qué hace un buen misionero? Contar a otras personas lo que sabe de Jesús, llevarlos hacia Jesús, dar testimonio de Jesús y confiar en Jesús, quien lo mantendrá firme hasta el fin. Esa es la promesa. Cuando nos reunimos con Jesús, Él ya sabe toda nuestra historia. Tan solo una mirada de Jesús es suficiente para saber quién eres tú. De igual manera, cuando Andrés llevó a su hermano Simón, solo una mirada de Jesús fue suficiente para saber que quien estaba a su lado era Simón. Jesús ya lo conocía, lo llamó por su nombre completo, diciendo, Simón Pedro. Jesús conoció su nombre, en arameo le llamó Cefas, es decir, Pedro, y en griego este nombre se pronuncia Petros, es decir, Pedro. Pedro siempre estuvo presente en momentos importantes del ministerio de Jesús. Nosotros y nosotras, como miembros del cuerpo de Cristo y como personas bautizadas, hemos sido llamados y llamadas a dar testimonio de lo que hemos visto y oído. Tú y yo podemos dar testimonio de la situación que se vive en el mundo. A través de las noticias sabemos que hay violencia, injusticia, miedo, pobreza, lucha por sobrevivir con dignidad. Y todo esto se da porque no caminamos con el gran Maestro Jesús, no caminamos hacia el amor. Jesús es amor.
Entonces, como testigos de lo que vemos, podemos dar testimonio del hambre espiritual en que vive el mundo, porque no viven bajo ese gran mandamiento, que es el mandamiento del amor. Las buenas nuevas de hoy es que Jesús te invita a seguirlo. Te invita a ser misionero o misionera de Jesús para anunciar al mundo que hoy hemos reconocido la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que nos llama a seguir a Jesús. Hemos visto sus obras, su amor, su misericordia y su gracia actuando en nuestra vida diaria, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra comunidad o en la vida de nuestro país. Hemos escuchado su palabra de vida. Hoy podemos decir, creemos en Jesús, queremos seguirlo como nuestro maestro, como nuestro gran maestro. Queremos ser discípulos o discípulas fieles porque hemos escuchado su voz. Podemos ser entonces esa persona lista y dispuesta para seguir al Cordero, como siervos llamados en nuestro bautismo para hacer brillar nuestra luz a otras personas. Hemos sido marcados o marcadas en el nombre de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para recibir la bienvenida a la familia de Dios. Con Jesús podemos crecer en la fe. Así que la pregunta que les hago es, ¿qué haces tú para que tu luz brille de una manera real? ¿Deseas tú ser misionero o misionera, discípulo o discípula, o seguidor o seguidora de Jesús? ¿Has comprendido la misión a la que Dios te ha llamado? Y para concluir, a través de las lecturas de hoy podemos sentir que por la gracia de Dios somos llamados a asumir nuestro rol misionero, participando en la construcción del reino de Dios. Ese llamado es dado por la gracia de Dios. Hombres y mujeres somos hijos e hijas por la gracia de Dios. Hemos sido llamados y llamadas a desarrollar una vocación santa, que es la misión a la que hemos sido llamados y llamadas de acuerdo a nuestros dones, para hacer con nuestros dones un mundo fraterno y solidario. Aquel quien bautiza con Espíritu Santo es Jesús, y como Cordero de Dios es un gran ejemplo a seguir para desarrollar la misión y participar en la construcción del reino de Dios. Jesús es nuestro modelo de sacrificio, de entrega, de obediencia a la voluntad de Dios, y nos enseña a desarrollar la misión, nos enseña cómo desarrollar esa misión también. Y no se trata de tener miedo a Dios, sino de obedecer el gran mandamiento del amor, amándose a sí mismo y amando a otras personas como a sí mismo. Y es que si yo me amo, evito aquellas inclinaciones que me llevan a mi propia destrucción, o en otras palabras, me llevan a la muerte. Nuestras acciones deben estar siempre dirigidas en torno al amor y a la comunión con la naturaleza y con la sociedad. En Cristo como Maestro y Cordero encontramos liberación de aquellas cosas que nos hacen vivir en la esclavitud del pecado. En Cristo encontramos vida y vida en abundancia. Oremos. Dios de amor y gracia, remueve la oscuridad en cada una de las personas que se alojan en el pecado. Sácanos de la oscuridad para vivir en la luz y poder ser luz para el mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Estas son palabras que cantamos en los himnos después de orar con las palabras de Jesús, el Padre nuestro, y antes de compartir un saludo de paz o en el momento de recibir la comunión.